Buenas noches con todos, gracias por su compañía, bienvenidos al Noticiero Emisión Estelar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos información de interés nacional con las pistas más recientes sobre el asesinato de Efraín Ruales y otras noticias relevantes. Compañeros y amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. El carro utilizado por los sicarios que mataron a Efraín Ruales cuenta su propia historia. El Gran Vitara azul fue robado a las 5 de la mañana del 6 de enero en la Ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil. El 27 de enero, el Gran Vitara vuelve a aparecer en un video de seguridad. Esta vez era el vehículo de los sicarios que asesinaron a Efraín Ruales Ríos en la avenida Guillermo Cubillo. En esos 21 días, ¿cuántos crímenes se cometieron usando este carro? Finalmente, ese mismo 27 de enero apareció en una tercera ubicación, la 25 y la G, oeste de Guayaquil. Los moradores revelaron a El Noticiero que quienes trataron de incinerar el carro de los sicarios portaban guantes y buscaron una locación alejada de las cámaras de seguridad. Y al vehículo que se usó en el asesinato de Efraín Ruales le iban a prender fuego en un sector distinto al lugar donde se lo encontró, en el oeste de Guayaquil. Testigos confirmaron esta versión y ahora reina el temor en esa barriada. El miedo por temor a represalias persiste en la 25 y la G, suburbio de Guayaquil. En este sitio quemaron el carro que es investigado en el asesinato de Efraín Ruales este 27 de enero. Los moradores creen que haberlo dejado aquí fue algo estratégico porque no hay cámaras de seguridad en ningún lado. Pienso que ya los manes como que ahorita ya son vivos, saben dónde lo que hacen. Pero tienen que ver alguna pista para que el culpable caiga. Son muy pocos los habitantes que sobre esto quieren hablar. Muchos se esconden, otros evaden el tema. Sin embargo, descubrimos que este vehículo estaba circulando por varias cuadras durante algunos minutos y lograron ver a sus ocupantes. ¿Cuántas personas iban en este vehículo? Tres personas. Iban 2 hombres y una mujer. Y ahí ellos se bajaron y se fueron, pero andaban con guantes. Ellos andaban con guantes. Todos andaban con guantes. Los moradores de este sector también afirman que el vehículo, antes de que sea incinerado en la 25 y la G, fue traído por esta zona. La cuadra de la 24 y la G fue trasladado por este lugar donde es una rampa, se ve claramente, de lodo y piedras. Y las 3 personas que iban a bordo de este carro, justo aquí donde me encuentro, es donde iban a quemarlo. Aquí manifiestan que el objetivo habría sido luego lanzarlo hacia el estero salado. El carro se vino hasta acá al fondo, lo iban a dejar acá botado, pero como salió una vecina de allá y la vecina le dijo, dice, ¿por qué van a dejar el carro aquí? Dice, ¿de quién es ese carro? Porque ese carro no era de por aquí. Entonces cogió y se fue. A lo que se ponen nerviosos, ahí lo dejaron botado en la 25. El fiscal que investiga el caso por ahora no quiso pronunciarse. Sin embargo, aquí en el sector de a poco van descifrando lo que ocurrió. Luego, ¿ellos a dónde se dirigen? Ellos ahí, un carro los estaba esperando en la 25, un carro rojo los estaba esperando. Y ahí cogieron y se fueron. Cuando la vecina les dijo, ¿por qué dejan el carro aquí en la 24? ¿Qué dijeron ellos? Se pusieron nerviosos porque ellos ya se estaban bajando del carro para irse, pero como... Según las primeras investigaciones, el carro tenía 2 placas y su dueño, hace aproximadamente 2 semanas, puso la denuncia por robo. Emilio Zamora, TC Televisión. Y la policía confirmó que el arma que mató a Efraín Ruales fue utilizada en otros asesinatos en Guayaquil. Una de esas muertes violentas fue la de un trabajador del puerto marítimo. La Policía Nacional establece que el carro de Ruales presenta 3 impactos de bala, 2 en la parte del conductor y 1 en la ventana posterior.
En la escena del crimen se halló una vaina percutida. Luego de cotejarla se estableció que el arma que se utilizó en el crimen de Ruales tiene relación con 4 muertes violentas ocurridas en Guayaquil el año pasado. Estos hits positivos entran como parte de la judicialización y nos permiten ir abriendo una cantidad mayor de información. A través de esta información nosotros continuamos con el proceso metodológico de investigación. En la escena del crimen se halló una vaina percutida. Luego de cotejarla se estableció que el arma que se utilizó en el crimen de Ruales tiene relación con 4 muertes violentas ocurridas en Guayaquil el año pasado. Y cada vez encontramos en la ciudad de Guayaquil especialmente población joven armada. Hemos retirado una gran cantidad de armas el año anterior, cerca de 7,000, ese es un número que nos preocupa muchísimo. No, a nivel nacional, y nos preocupa porque ese fácil acceso que pueden tener muchachos que son parte y son reclutados para pandillas y para organizaciones delictuales menores y que luego pasan a ser parte de estructuras mucho más grandes, nos preocupa. Hasta ahora todo apunta a que detrás del crimen del presentador está una poderosa estructura criminal. La teoría del caso es que aparentemente gente que es contratada para cometer delitos de sicariato pudo haber participado en este evento. Gente que fue contratada, un grupo que se dedica, alguna estructura criminal que se dedica a este tipo de violencia es la que ha actuado en este hecho. Actualmente por este caso no existen personas detenidas. Jorge García, TC Televisión. Seguimos informando. La Fiscalía pide que se analice un posible traslado de Daniel Salcedo a otro centro de reclusión tras la difusión de un video en la red social TikTok. Salcedo actualmente está detenido en la cárcel 4 de Quito por varios delitos. Sensual, un movimiento sensual, un movimiento muy sexy. En el video aparece Daniel Salcedo junto a otros 2 reclusos realizando una coreografía al ritmo de la canción La Bomba. Los internos sujetan botellas de una bebida de la que era imagen el presentador de televisión Efraín Ruales. El video de 15 segundos generó polémica un día después de la muerte de Ruales. Fue grabado en la cárcel 4 de Quito, donde permanece recluido Salcedo, investigado por 4 delitos derivados de la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia. Sobre esto, la Fiscalía publicó un comunicado en el que informa que envió oficios al director del Servicio de Atención a Privados de la Libertad y al juez que lleva la causa de Salcedo sobre la prohibición del uso de medios tecnológicos y pidió que se realice un estudio de seguridad que determine la pertinencia de su reclusión en este centro de rehabilitación y se evalúe un posible traslado a otro centro que garantice su permanencia según las normas dispuestas en la ley para personas privadas de la libertad. Sobre esto, el SNAI dijo que impondrán sanciones disciplinarias ante las conductas inapropiadas que vulneran la seguridad del centro. Además, que las internas e internos del país tienen acceso al uso de internet, computadores o tablets únicamente con fines académicos. Inicialmente, Salcedo cumplía prisión en la cárcel del Inca y el 4 de noviembre fue trasladado a la cárcel 4 por supuestos temas de seguridad. En ese centro están más de 90 privados de la libertad, entre ellos presos por actos de corrupción como el hijo de Abdalá Bucarán Jacobo y el ex asambleísta Daniel Mendoza. Esto pese a que esa cárcel fue creada para la reclusión de uniformados. Fabiola Santana, TC Televisión. Siguen los privilegios. Y el científico que se encargó de secuenciar el coronavirus e informó sobre la llegada de la nueva variante argumenta que la cepa británica ya está circulando de manera comunitaria en Ecuador. Existe preocupación porque es más contagiosa. El virus del SARS-CoV-2 se resiste a desaparecer y por eso está en constante mutación. Y la variante londinense con potencial mayor de transmisibilidad circula entre nosotros. Significa que esa variante ya está en el país y ya está circulando dentro del país. Con la confirmación en Quito del hombre de 64 años que llegó el 11 de enero desde Reino Unido con prueba PCR negativa y la niña de 12 años que también está en cuidados intensivos, suman 6 casos confirmados de la variante londinense en el Ecuador. 72 veces que ha entrado el virus de manera diferente al país. La crisis que enfrentan los hospitales podría empeorar en cuestión de días. Nuestra capacidad instalada ha sido superada. Realmente
La hospitalización para COVID está llena, las salas críticas están llenas. La presencia de la variante preocupa a la población. Ahora con esta variante yo puedo enfermar a toda mi familia. Adicional al uso de la mascarilla y el distanciamiento social, el personal médico de los hospitales recomienda a la ciudadanía permanecer el menor tiempo posible en lugares de aglomeraciones como mercados y supermercados. Ecuador suma alrededor de 250.000 infectados por COVID-19. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, anunció que interpondrá un recurso de habeas corpus para que su defendido cumpla el resto de la condena que enfrenta en arresto domiciliario. Glass tiene COVID-19 y continúa recluido en la cárcel de La Tacunga, cumpliendo sentencias por actos de corrupción durante el anterior gobierno. Ha recibido 3 condenas. La última, por el caso Singue, todavía no ha sido ejecutoriada. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de las vacunas contra el COVID-19. Detalles. La denuncia fue presentada el pasado martes por un grupo de abogados denominados Acción Jurídica Popular. Dicen no tener vínculos políticos y explican su reclamo. Entrega un paquete de vacunas a un centro privado en el que por sus propias declaraciones manifiesta que dentro de ese centro médico privado, dentro de ese centro geriátrico, existe personas con las cuales tiene algún nivel de parentesco, una relación directa. Con este sustento, la Fiscalía General del Estado hizo pública la apertura de una investigación previa en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por un presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de las vacunas contra el COVID-19. El lunes 1 de febrero deberá acudir el ministro Ceballos a rendir su versión libre y voluntaria, aunque el secretario de Estado ya dio sus razones de su accionar. El día sábado, dentro de mis actividades, visité el Hospital de los Valles, donde nuestro equipo se encontraba vacunando, de acuerdo a lo que ya estaba planificado. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa. Dentro de las diligencias de la Fiscalía, además se solicita que se entregue información de este proceso. Gustavo Merino, TC Televisión. La Fiscalía informó vía Twitter que allanó las oficinas de la Secretaría de Salud del municipio de Quito porque conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado documentos con información sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas COVID-19. La Secretaría, mediante un comunicado, explicó que está relacionado con el proceso que empezó al inicio de la pandemia en la gestión de Lenín Mantilla, procesado por delito de peculado. Esa institución municipal señaló que bajo ningún concepto ha ocultado información sobre el caso. Señoras y señores, tragedia verdadera, terrible, en un departamento de Quito. Un niño perdió la vida durante un flagelo. Toda la información completa más adelante, aquí en el noticiero. Seguimos informando. El Pleno de la Corte Constitucional negó el pedido de consulta popular planteado por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, junto a varias organizaciones sociales. El organismo resolvió que esta propuesta no se adecúa a la Constitución. 5 de 9 jueces de la Corte Constitucional negaron el pedido de consulta popular propuesta por agrupaciones sociales y liderada por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien en septiembre del año pasado, al descartar su candidatura a la presidencia, expuso esta iniciativa. Que nos vamos a demorar casi un año en completar ese proceso. ¿Y qué es un año? Frente a las décadas que tenemos intentándolo sin éxito. La consulta en 14 preguntas pretendía reformar 63 artículos en 20 cuerpos normativos distintos, como el Código Integral Penal, el Código Monetario y Financiero, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, la Ley de Agrodiversidad, la Ley de Soberanía Alimentaria, entre otras, ante lo cual la Corte tomó la decisión de
1. Declarar que la propuesta de consulta popular, en la forma en la que fue presentada, no se adecúa a la Constitución ni cumple con los parámetros previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 2. Dejar a salvo el derecho de los comparecientes de presentar futuras peticiones de consulta popular. Y 3. Negar y archivar la solicitud de consulta popular. El dictamen tuvo los votos salvados de los jueces Hernán Salgado, Carmen Corral, Teresa Núquez y Enrique Herrería. Gustavo Merino, TC Televisión. El Ministerio de Defensa recibió los 3,6 millones de dólares que estaban pendientes por la logística que las Fuerzas Armadas emprenden por el proceso electoral. Sin embargo, hay valores que el CNE todavía no ha podido cubrir. Este fue el pronunciamiento del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, este jueves, respecto del contrato firmado con el Consejo Nacional Electoral para el envío del material electoral a las provincias y toda la logística. Ese convenio se firmó el 7 de enero. Por 3.565.486. No se canceló. La respuesta vino este mismo viernes. Mediante este comunicado, el Ministerio de Finanzas confirmó que ese valor ya fue cancelado. El Ministerio de Economía y Finanzas ha procedido con la transferencia de 3.6 millones al Ministerio de Defensa Nacional para cubrir la seguridad y vigilancia del próximo proceso electoral. Pero este no es el único valor que tiene pendiente de cancelar el Consejo Electoral. La presidenta Diana Tamaín aseguró que al no contar con recursos no han podido pagar a proveedores que incluso están cumpliendo con los contratos, pero sin dinero. Inmediatamente necesitaríamos ya hacer pagos pendientes alrededor de 8 millones de dólares. La empresa Mongard, por ejemplo, contratada para el armado de kits, aún no ha recibido el anticipo. Pese a ello, han cumplido con su trabajo. Asimismo, la empresa proveedora de alcohol gel y mascarillas, su contrato solo está adjudicado, pero no cancelado. Pese a ello, los kits de bioseguridad ya fueron distribuidos en el país. Karen Aro, TC Televisión. El Consejo Nacional Electoral se pronunciará en breve para anunciar si se suspenden o no las elecciones de parlamentarios andinos el domingo 7 de febrero. La impresión de papeletas para esa dignidad todavía no ha empezado y la organización política Justicia Social presentó un nuevo recurso sobre el tema. Al consultarle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral si se tendría que suspender o no la elección de parlamentarios andinos el 7 de febrero debido a no tener el listado de candidatos ni papeletas impresas, ella hizo este pedido. Yo les pido esperar solo unas horas y estamos haciendo todo para que el proceso salga tal cual se ha planificado. Los tiempos están muy ajustados, pero insisto una vez más, el Consejo Nacional Electoral está buscando todos los mecanismos para llegar a las elecciones con todas las dignidades. Explicó que la noche de este jueves Justicia Social presentó nuevamente un recurso que impide que el CNE pueda ordenar la impresión y que los tiempos le alcancen para distribuir la papeleta. En este momento ya es imposible que enviemos a imprimir las papeletas porque hay un recurso ante el contencioso electoral. Nosotros no podemos permitir como ciudadanos responsables y como autoridades electorales que el interés de uno o dos personas pueda estar por encima de los derechos de participación política. El vicepresidente Enrique Pita dice que la alternativa será acogerse a la figura de fuerza mayor, bajo la cual podrían posponer la elección de parlamentarios andinos para la segunda vuelta, en caso de haberla, y si no, fijar otra fecha. El procurador se manifestó respecto a que estos temas pueden ser resueltos por el Consejo Nacional Electoral por tratarse de fuerza mayor y de acuerdo a las necesidades por las contingencias que se pudieran presentar. La preocupación se incrementa cuando hay países como Panamá, que debido al toque de queda que rige por la pandemia, los ecuatorianos residentes no podrán acudir a votar. Karen Aro, TC Televisión. Como ya terminó la guerra de las encuestas electorales, ha empezado la guerra sucia. Así son las campañas electorales en Ecuador. Nadie se escapa de esta guerra puerca que aparece en cada elección. No solo es entre candidatos, también se meten con sus familias, sus amistades y hasta con gente que nada tiene que ver en la campaña, pero simpatiza por una u otra tendencia. Estas campañas sucias siempre son anónimas. Antes se hacía con hojas volantes que se entregaban en la calle o puerta a puerta contando algún rumor falso sobre los candidatos. Luego la tecnología descubrió las llamadas telefónicas a las casas. No había celulares y no se podía saber quién hacía la llamada.
uno por curiosidad se quedaba escuchando una voz que le decía que un candidato era alcohólico o estaba envuelto en algún lío financiero. Después llegaron los famosos call centers y empezamos a recibir llamadas hasta la medianoche que nos decían tal o cual candidato va a incautar nuestras viviendas o va a entregar las Islas Galápagos a Estados Unidos. Y así llegamos a la era del internet, las redes sociales, los memes y los montajes. Campaña sucia no solo es cuando un candidato o su ejército de trolls dicen mentiras sobre otro candidato, como por ejemplo que va a rebajar el sueldo de los trabajadores o que van a cambiar a los médicos ecuatorianos por médicos cubanos. Campaña sucia también es mentir abiertamente ofreciendo algo que es imposible cumplir, como por ejemplo aquel que ofrece traer más de 4 millones de vacunas de Argentina o el que dice que va a aplicar la pena de muerte. Estos son charlatanes que al no tener méritos que mostrar, mienten tratando de desmerecer a otros o prometiendo ofertas imposibles de cumplir. No es difícil identificar una campaña sucia o mentirosa. Por ejemplo, si usted recibe un mensaje que trae como fuente un medio de comunicación, revise inmediatamente ese medio. Si no está ahí, es falso. Si no tiene fuente, pregúntele a quien le envía el mensaje si esa información la verificó. Si le dice, no sé, así me lo enviaron, entonces ese mensaje es falso. Otro ejemplo de falsedad: si el candidato o su campaña le dice que vaya a inscribirse para adjudicarle una vivienda o darle un bono, no solo que es falso, sino que es ilegal. Amigos queridos, ya llevamos demasiados años de mentiras y basura. Primero tuvimos 10 años con funcionarios que hoy están en la cárcel porque se robaron el dinero que debió servir para hacer obras. Un gobierno supuestamente revolucionario, pero en el que los ricos se hicieron más ricos y los pobres recibieron bonos, pero después quedaron desempleados. Esos mismos nos dijeron hace 4 años que elijamos al actual gobierno, pero como este gobierno no encubrió sus fechorías, lo acusaron de traidor. Ahora esa misma gente nos pide que votemos por alguien que pretende liberar a los que se robaron el dinero. Les confieso, alguna vez yo también fui ingenuo y creí en sus basuras. Después me di cuenta que solo era campaña sucia y mentirosa. Más adelante, señoras y señores, una puñetiza entre indigentes terminó en tragedia. Los detalles a continuación, en breve. Más noticias para ustedes, amigos. La nueva ley de movilidad humana que entrará en vigencia en las próximas horas establece mecanismos para deportar a extranjeros con sentencia ejecutoriada. La aprobación de esta normativa coincide con una nueva ola de inmigrantes venezolanos que huye de la crisis en su país. En Huaquillas, los ciudadanos venezolanos convirtieron el asfalto en su lugar de descanso. Mientras unos duermen, otros caminan, vigilan. Todos apuntan a recuperar la paz, la estabilidad. Intentan protegerse del sol, de la lluvia, del viento. Son 7.000 venezolanos los que están en Huaquillas porque no han podido pasar a Perú. Algunos intentaron, pero en ese intento se encontraron con militares de ese país y tuvieron que volver. Esto va a permitir que, en idéntica forma que lo hace el Perú, el Ecuador también coordinadamente tengamos un mejor control de frontera en los pasos no autorizados. Sucede cuando en Ecuador entrará en vigencia una ley de movilidad humana que no contempla como requisito la entrega de un documento de pasado judicial a los extranjeros que vengan a Ecuador. Nosotros hemos intentado cruzar como ¿cuántas veces? 5 veces y no nos dejan pasar. Solo si las autoridades identifican que una persona puede convertirse en una amenaza para la seguridad pública y estructura del Estado, tendrá prohibido el ingreso.
Ellos tienen que tener un tratamiento distinto, ellos no piden una visa temporal o permanente. El proceso de deportación será a través de la vía administrativa. Más expedito cuando un extranjero tenga una sentencia ejecutoriada en firme por un delito que supere los 5 años de prisión. Si te agarran en el acto, es lo ideal, que te deporten de una vez. O sea, no es que te tengan aquí y te suelten al mes y vuelvas a hacer lo mismo. Según datos del gobierno, son aproximadamente 500.000 ciudadanos venezolanos los que están en el país. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Empezó el proceso de capacitación sobre la defensa personal para policías. Más de 30 uniformados culminaron el primer curso de artes marciales. Cristian Hidalgo constató su preparación. Nos cuenta que en la asamblea se debate el porte de armas también. Lo que parece una escuela de artes marciales es el espacio que acogió a más de 30 policías, hombres y mujeres, que recibieron una capacitación de 3 meses en defensa personal. Ellos culminaron el curso y viajarán a otras provincias para capacitar a sus compañeros. Para podernos defender de mejor forma, siempre apuntando a la defensa personal, sin armas y con el uso progresivo de la fuerza. Karate, box y técnicas de sumisión fueron parte del taller. Lo que hicimos en este curso fue adaptar los estilos de diferentes artes marciales a las necesidades policiales. Y mientras este grupo de policías se capacita para combatir con mayor fuerza a la delincuencia, en la Asamblea Nacional continúa en firme esa propuesta para permitir que la ciudadanía acceda a un arma de fuego. Ese análisis continuará después de las elecciones, cuando los asambleístas que buscan la reelección retornen a sus curules. Esteban Torres, asambleísta que propone una reforma a la ley de armas, anticipa que esa discusión empezará antes de que culmine este periodo legislativo. Para permitir que buenos ciudadanos que cumplan los requisitos puedan tener medios de defensa. Otros asambleístas quieren endurecer las penas a través de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ellos, alejados de la discusión política, empezarán a capacitar a sus compañeros. Envían un mensaje a quienes acostumbran ingerir alcohol en el espacio público. Irán detenidos, pero antes serán testigos de la destrucción de las botellas. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Revisamos otros temas. El juez de Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, revocó la sentencia de destitución que dictó contra el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Así lo informó el funcionario en su cuenta de Twitter. El fallo del magistrado estaba relacionado con un presunto incumplimiento de una acción de protección. Esto se da una semana después del primer fallo emitido por el juez de Pueblo Viejo. Y cambiando de tema, el inicio de las operaciones del Metro de Quito registra un nuevo retraso. No será inaugurado en marzo próximo. Isaías Cruz participó en un recorrido por sus instalaciones y nos cuenta qué trabajos están pendientes. La construcción del Metro de Quito se retrasa nuevamente y la obra no se entregará el 31 de marzo como lo habían anunciado, generando malestar en la ciudadanía. Sigue alargándose, entonces un poco de inconformidad para todos. Sobre todo por la necesidad de un sistema más eficiente, ya que al momento el transporte público tiene graves deficiencias, como las aglomeraciones que se registran en medio de la pandemia. El transporte es igual, ¿qué le digo? Terrible, pero tenemos que pagar las consecuencias de ello porque no tenemos líderes. Constatamos que existen trabajos pendientes en 3 estaciones y se espera que culminen entre el 18 y el 20 de octubre. En la Universidad Central falta construir todo el acceso principal a la parada y los trabajos iniciaron hace pocos días. El 99% de la obra estaría culminado, pero hay ciertos ítems que todavía no han concluido. Por otra parte, para construir la estación Jipijapa se tuvo que quitar el Parque Tortuga y ahora hay que remodelarlo. Mientras que en la estación multimodal El Labrador se debe fundir una losa del cierre de fondo del Saco, que se construyó pensando en una ampliación del metro a Calderón. Implica que la entrega-recepción se la tiene que hacer en un periodo que se le estima, en este caso, hasta octubre. Por su parte, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, señala que el 99% de la obra está lista y en marzo iniciará el proceso de recepción de la obra.
que por aquí falta un tornillo, no interfiere en que el metro comience ya la fase de pruebas. Pero según varios concejales, tomando en cuenta el tiempo que falta para la entrega de la obra, hacer las pruebas y contratar al operador, el inicio de la operación comercial del metro podría ser a finales de este año o a inicios de 2022. Isaías Cruz, TC Televisión. Usaron guantes para no dejar huellas. Las ratas de alcantarilla usaron el carro para atacar al colega que mataron el miércoles. Ahí está, señoras y señores. Le prendieron candela, usaron guantes y lo iban a quemar en otro lado. Todos los detalles a continuación. Y seguimos con temas empresariales. Hace unos días, BIS llegó al Ecuador y varias empresas le dieron la bienvenida como una plataforma digital en la que tenderos y establecimientos comerciales son los mayores beneficiados al utilizar esta aplicación. BIS realizó un evento en el Centro de Convenciones de Guayaquil con representantes de varias empresas para dar a conocer con mayor profundidad las funcionalidades de esta plataforma digital que brinda las facilidades a los tenderos y establecimientos comerciales de realizar pedidos durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. BIS es una plataforma B2B global con operaciones en 9 países. Mediante su tecnología ha logrado cambiar la vida de más de 1 millón de pequeños y medianos negocios tradicionales. Juan Carlos Vázquez, representante de BIS en Ecuador, expuso a los asistentes las herramientas con las que cuenta esta plataforma. Entre las más destacadas mencionó venta algorítmica y promociones, comunicación directa y programación de recompensas. Además, en el evento se dio a conocer la promoción denominada Carnaval B, dirigida al consumidor, la cual consiste en un carnaval de promociones con descuentos muy atractivos en más de 20 marcas y productos de diferentes categorías. La campaña estará vigente desde el 12 hasta el 21 de febrero. David Ruiz, TC Televisión. Y la Comisión Europea, bajo fuerte presión por los retrasos en la distribución de las vacunas contra el COVID-19, anunció la adopción de nuevos controles a las exportaciones de los inoculantes producidos en su territorio. Europa aprobó la vacuna de AstraZeneca Oxford contra el COVID. La Agencia Europea de Medicamentos recomendó la autorización del inmunizante para mayores de 18 años y declaró que puede ser utilizado para pacientes de la tercera edad. Es un verdadero placer estar aquí para anunciar la tercera opinión positiva para la autorización de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. Esto expande el rango de vacunas disponibles para los Estados miembros de la Unión Europea, que ayudarán a controlar la pandemia y proteger a los ciudadanos europeos. Horas antes de esa autorización, la Comisión Europea había divulgado con párrafos confidenciales mantenidos en reserva las 41 páginas del contrato con AstraZeneca por las vacunas. Las autoridades europeas también adoptaron un mecanismo de control de la exportación de antídotos desde su territorio para dar más claridad en su producción. Les pagamos a estas compañías para incrementar su producción y ahora esperamos que cumplan. La controversia con AstraZeneca se debió a un anuncio de la farmacéutica de que retrasaría sus entregas de vacunas para la Unión Europea por problemas en una planta ubicada en Bélgica, mientras que en Reino Unido continuaría la producción de manera normal. Bruselas reaccionó enérgicamente alegando que el contrato no estipula que la producción de las plantas en el Reino Unido esté reservada a ese mercado y por lo tanto el laboratorio debería utilizar esa producción para cumplir sus compromisos en Europa. Ante la escasez de vacunas por la enorme demanda, Italia se sumó a otros países que reprogramaron su plan de vacunación contra el COVID por las demoras en las entregas de las dosis. Pamela Montilla, TC Televisión. Terminamos la semana con el tema que conmocionó al país, el asesinato de Efraín Ruales. Conozcamos ahora detalles del carro utilizado por los criminales. El miércoles 6 de enero en la ciudadela Guayacanes, en norte de Guayaquil, antes de las 5 de la mañana, violaron la seguridad del carro Chevrolet Gran Vitara azul para luego robárselo. La denuncia fue puesta por Andrés Murillo Valencia, el propietario del vehículo que estaba justo en este sitio donde nos encontramos, en Guayacanes, donde empezó su ruta delictiva.
El recorrido del automotor quedó grabado en una cámara de seguridad privada. Viernes 22 de enero. El mismo carro habría participado en otro crimen, el de una persona en Bastión Popular, pero ahí no terminó su ruta, porque 5 días después, el miércoles 27 de enero, el vehículo de los sicarios reaparece para asesinar a Efraín Ruales en la avenida Guillermo Cubillo. Fue antes de las 8 de la mañana, luego de que el presentador y actor salió del gimnasio en el que entrenaba junto a su novia, Alejandra Jaramillo. Y con ello la consternación de todo un país por la frialdad del hecho. Según fuentes policiales, el vehículo, luego del asesinato, habría sido escondido muy cerca de la vía perimetral. Para llegar hasta allá, se conoce que el carro avanzó por la avenida Guillermo Cubillo hasta tomar la avenida Juan Tancamarengo y después el viaducto de la Prosperina, hasta llegar a la perimetral. La ruta delictiva continuó hasta el sector de la 25 y la G, en el suburbio de Guayaquil, donde quemaron el carro, que según lo investigado tuvo 2 placas. Además, los moradores vieron a los ocupantes. ¿Cuántas personas iban en este vehículo? 3 personas. Iban 2 hombres y una mujer. Y ahí ellos se bajaron y se fueron, pero andaban con guantes. Ellos andaban con guantes. Todos andaban con guantes. Esto para borrar evidencias, pero ahí no termina todo, porque el carro iba a ser incinerado una cuadra más abajo, justo aquí en la 24 y la G, al pie del estero Salado. Y ahí arriba del murito, como para así que se queme ahí arriba y que lo boten al estero, ¿me entiendes? Allá arriba lo tenían, sino que ellos se dieron cuenta. Luego, ¿ellos a dónde se dirigen? Ellos ahí, un carro los estaba esperando en la 25, un carro rojo los estaba esperando. Y ahí cogieron y se fueron. Este carro, con el cual han cometido varios delitos, forma parte de los 140 vehículos robados en enero del 2021. Un aumento drástico si lo comparamos con el año pasado, que tuvo 104, y en el mismo mes. Ahora, volviendo al caso de Ruales, los testigos solicitaron el anonimato y piden justicia, que las autoridades investiguen a fondo para llegar a los autores del sicariato. Emilio Zamora, TC Televisión. Buen trabajo, mi querido Emilio Zamora. Continúa así. De otro lado, un comentario personal, particular. Hay cosas que no me cuadran del ataque. No las voy a hacer públicas, pero al menos aquí en interno sí las he conversado. No me cuadran algunas cosas del ataque cuando se pone al lado, comienza a abrir fuego y algunas cosas que no me cuadran todavía. No soy detective ni nada por el estilo, señor bendito, soy un simple periodista, pero continuamos. Ahora vamos con el arma, con las balas, con los proyectiles. Han encontrado algunas cosas interesantes, veamos. La Policía Nacional establece que el carro de Ruales presenta 3 impactos de bala, 2 en la parte del conductor y 1 en la ventana posterior. En la escena del crimen se halló una vaina percutida. Luego de cotejarla se estableció que el arma que se utilizó en el crimen de Ruales tiene relación con 4 muertes violentas ocurridas en Guayaquil el año pasado. Estos hits positivos entran como parte de la judicialización y nos permiten ir abriendo una cantidad mayor de información. A través de esta información nosotros continuamos con el proceso metodológico de investigación. En la escena del crimen se halló una vaina percutida. Luego de cotejarla se estableció que el arma que se utilizó en el crimen de Ruales tiene relación con 4 muertes violentas ocurridas en Guayaquil el año pasado. Y cada vez encontramos en la ciudad de Guayaquil especialmente población joven armada. Hemos retirado una gran cantidad de armas el año anterior, cerca de 7,000, ese es un número que nos preocupa muchísimo. No, a nivel nacional, y nos preocupa porque ese fácil acceso que pueden tener muchachos que son parte y son reclutados para pandillas y para organizaciones delictuales menores y que luego pasan a ser parte de estructuras mucho más grandes, nos preocupa. Hasta ahora todo apunta que detrás del crimen del presentador está una poderosa estructura criminal. La teoría del caso es que aparentemente gente que es contratada para cometer delitos de sicariato pudo haber participado en este evento. Gente que fue contratada, un grupo que se dedica, alguna estructura criminal que se dedica a este tipo de violencia es la que ha actuado en este hecho.
Actualmente por este caso no existen personas detenidas. Jorge García, TC Televisión. Bien, señoras y señores, la Fiscalía va a pedir un cambio del bailarín de la cárcel 4 para que vaya a pegarse otro bailecito en otro lado. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy. En el video sexy. aparece Daniel Salcedo junto a otros 2 reclusos realizando una coreografía al ritmo de la canción La Bomba. Una bomba, para bailar esto es una bomba. Los internos sujetan botellas de una bebida de la que era imagen el presentador de televisión Efraín Ruales. El video de 15 segundos generó polémica un día después de la muerte de Ruales. Fue grabado en la cárcel 4 de Quito, donde permanece recluido Salcedo, investigado por 4 delitos derivados de la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia. Sobre esto, la Fiscalía publicó un comunicado en el que informa que envió oficios al director del Servicio de Atención a Privados de la Libertad y al juez que lleva la causa de Salcedo sobre la prohibición del uso de medios tecnológicos y pidió que se realice un estudio de seguridad que determine la pertinencia de su reclusión en este centro de rehabilitación y se evalúe un posible traslado a otro centro que garantice su permanencia según las normas dispuestas en la ley para personas privadas de la libertad. Sobre esto, el SNAI dijo que impondrán sanciones disciplinarias ante las conductas inapropiadas que vulneran la seguridad del centro, además que las internas e internos del país tienen acceso al uso de internet, computadores o tablets únicamente con fines académicos. Inicialmente, Salcedo cumplía prisión en la cárcel del Inca y el 4 de noviembre fue trasladado a la cárcel 4 por supuestos temas de seguridad. En ese centro están más de 90 privados de la libertad, entre ellos presos por actos de corrupción como el hijo de Abdalá Bucarán Jacobo y el ex asambleísta Daniel Mendoza. Esto pese a que esa cárcel fue creada para la reclusión de uniformados. Fabiola Santana, TC Televisión. Los van a agarrar. Tengan la certeza de que la policía va a dar con el paradero de los autores materiales y les va a echar el guante. No sé si llegarán hasta el fondo para agarrar también a quienes mandaron a asesinar a Efraín Ruales, pero de que a los autores de los disparos los van a coger, tengan la seguridad de que será así. Aun cuando parecen ser sicarios súper profesionales, que estudiaron muy bien los movimientos de Efraín. Le dispararon con el vehículo en marcha y luego incendiaron el carro con el que cometieron el delito que previamente fue robado. Por eso no debe extrañarnos ciertos procedimientos que utiliza la policía, aunque parezcan erróneos, como por ejemplo detener a 2 fumones y un pillo de baja monta, que dan la impresión de que no tienen nada que ver con el delito. Pero los detienen porque los investigadores saben que ellos pueden tener información sobre el robo del vehículo, la procedencia del arma, la identidad de alguien que conozca a los sicarios o cualquier otro indicio. Así se va armando el rompecabezas de una investigación, desde el extremo más pequeño hasta llegar a tener resultados concretos. Luego vendrá lo más difícil, la investigación para determinar quiénes son los autores intelectuales. Aquí es donde las cosas pueden trabarse. Es común que en el imaginario ciudadano se formen teorías que las convertimos luego en verdades aún siendo falsas. Es lamentable, pero sucede. Y después, cuando nos enteramos de que estamos equivocados, es difícil aceptarlo y reconocer nuestro error. Así que tratemos de no construir teorías que pueden ser falsas, porque más adelante, cuando salga a relucir la verdad, puede sorprendernos de tal manera que no vamos a querer aceptarla, como sucedió en el caso de mi querido amigo Fausto Valdivieso. Seguimos informando. Consternación en el barrio Comité del Pueblo Norte de Quito por la muerte de una criaturita de 1 año en un incendio. Varios metros de altura alcanzaron las llamas que asustaron a los vecinos.
Angelita desde su terraza vio con impotencia cómo el menor de 1 año agonizaba sin que ella pudiera evitarlo. El niño estaba en la mitad, ahí alzado los bracitos, estaba ardiendo y fue algo muy traumático para mí. Baudilio, un comerciante venezolano, se convirtió sin querer en héroe. Desafiando el peligro, ingresó a la casa en llamas y rescató al primo del niño fallecido, que tenía quemaduras leves. Tumbé las puertas y lo saqué por un bracito. El bebé estaba quemado por la manito, por el pechito y por la cabecita. Todos los vecinos ayudaron para evitar que el fuego llegue a otras casas. Horrible ver un niño así. Es horrible. Una travesura infantil ante la ausencia de adultos en la casa habría sido la causa que provocó el incendio. Habían estado jugando con fósforos y eso nos indicaron las personas que habitan ahí en el 3er piso. El cuerpo del menor fue llevado a la Concordia, donde fue sepultado. Los pocos objetos que no se quemaron fueron retirados la mañana del viernes. Fernando Escurra, TC Televisión. Seguimos en Quito. Quiñiza mortal entre indigentes. Por segunda vez en 15 días, el centro de Quito se tiñó de sangre con la muerte de un indigente en el sector del Tejar. Esto ocurrió luego de una pelea con cuchillo y pico de botella entre 2 personas que consumían licor. Una pelea callejera entre 2 ciudadanos indigentes que luego de una discusión, los 2 se agredieron físicamente con un arma blanca. El asesino fue capturado e ingresado a la unidad de flagrancia. De las 9 muertes registradas en lo que va del año en la capital, 6 se cometieron con armas blancas. Él se defiende con la botella y el otro en cambio le apuñala. Diariamente la policía del centro histórico hace operativos para evitar el consumo de droga y alcohol. 100 indigentes son retirados de las puertas de iglesias y las calles e incluso de escondites, como esta casa abandonada en el sector de la Alameda, que fue tomada por delincuentes nacionales y extranjeros. Consumo de drogas y personas que cometían ciertos actos ilícitos se refugiaban ahí. Por más de 8 meses, los antisociales ocuparon la casa desde donde planificaban sus delitos, según refieren moradores. La gente tiene miedo, todo este sector de aquí es bien peligroso, bien peligroso. Hasta el 25 de enero hubo 9 muertes violentas en Quito, 2 de ellas fueron indigentes del centro histórico. El año pasado, en el mismo periodo, se registraron 5 muertes violentas. Fernando Escurra, TC Televisión. El municipio de Guayaquil recuperó un espacio público que había sido tomado por vendedores informales. Esta persona, identificada con el apodo Cometa, se negaba a recibir atención médica de parte de las brigadas municipales de salud, que este viernes intervinieron cerca de 12 manzanas invadidas por comerciantes informales en el centro de Guayaquil. Atención médica. ¿Puede vivir usted en estas condiciones? Médica. No casa, sino que en mi mundo es estar con mi hermano de la calle. Las fumigaciones con dióxido de cloro buscan recuperar los espacios públicos, como el cuadrante de las calles 6 de marzo, Franco Dávila, Pío Montúfar y 10 de agosto. Hemos sacado viciosos, maleantes, gente ebria, y vamos a proceder a la clausura de locales que dan cabida a los vendedores informales y que sacan sus productos a la vía pública. El director de Justicia y Vigilancia Municipal, Javier Narváez, asegura que el problema por contagios de coronavirus es serio en dicho sector. Nosotros no hacemos esto porque realmente es en contra de ellos, más bien estamos previniendo, tratando de salvar vidas, de que el virus baje un poco. Más de 80 funcionarios municipales participaron del operativo, donde también se retiró mercadería de dudosa procedencia. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Bien, queridos amigos, así concluye esta jornada informativa. Tratemos de tener un buen fin de semana. Un abrazo para todos, como siempre. Una buena noche, nos vemos el lunes, buen fin de semana.